Amigos, bienvenidos al segundo video, a este segundo episodio de mi podcast creativo. Creo que es el nombre que se va a quedar con el podcast. Si tiene alguno mejor, por favor déjenlo abajo, a lo mejor lo cambie. Pero por mientras me gusta este. Y en este segundo episodio tengo de invitado a Andreas Östberg, un amigo sueco. Entonces es una plática bastante interesante para los que no lo conozcan. Este tipo tiene una escuela que se llama School of Rock aquí en Monterrey, también en el DF y en otras partes de México. Y aparte maneja dos podcasts en este momento. Uno que se llama Habitat, en el que entrevista a muchísima gente creativa. Y ha tenido excelentes invitados como Javier Blake, Natalia Lafourcade, los de Panda, los de los Claxons, Roberto Martínez. Y su idea fue algo que me gustó porque son pláticas con gente creativa, más que nada músicos, y es algo que tomé de ese proyecto. Y también tiene otro proyecto en este momento que se llama Dos Nombres Comunes, que es un podcast más de la vida, más de conversación que tiene con José Madero, el vocalista de Panda. Así que es una persona bastante interesante, tuvimos una plática bastante tranquila, así que ojalá que la disfruten y comenten en la parte de abajo quién quieren que sea el próximo invitado, porque sí estoy leyendo sus comentarios, así que disfruten. Pero bueno, ahora sí, empezar formalmente. Gracias por venir, Andreas. Gracias a ti, Roberto, por invitarme. Antes de empezar, quiero saber si estoy pronunciando bien tu nombre. Andreas Östberg. Es la pronunciación que uso yo aquí, porque ¿Pero cómo es se como pronuncia? fonético. En sueco sería Andreas Östberg. Östberg. Bueno, para empezar, este es un podcast, nada más es una excusa para hablar con gente a la que yo pienso que es creativa. Y antes de que empiece polémica, sí, hay mucha influencia de lo que tú haces en Habitat. Es un podcast que me gusta mucho y al ratito vamos a hablar de eso. Primero nada más hay que introducirte, un background tuyo. ¿Cómo llegaste a Monterrey o qué hace un Andreas en Monterrey? ¿Qué hace un sueco en Monterrey? Sí. Pues todo es por culpa de mi esposa, que es de aquí. Ella nació aquí, creció aquí. Yo la conocí en Alemania en el 94. Fui de Estocolmo a estudiar alemán en Alemania. Y coincidimos en el mismo pueblito en el suroeste de Alemania, pegado a la Selva Negra. Y ahí la conocí, me enamoré yo creo que el primer día que la vi. Y luego le estuve tirando la onda un mes y empezamos a andar. ¿Por distancia o...? No, ahí estuvimos juntos, okay. Ahí juntos. Bueno, yo regresé a Suecia en Navidad, luego ella a México y coincidimos otra vez en Alemania en otro lugar. Para seguir estudiando. Estuvimos ahí juntos casi un año, 6-8 meses. ¿Qué estudiaste tú? Lo que viene siendo aquí LAI. LAI. Sí. O sea... Administración de empresas. LAI, ok. Sí, ¿no? Se llama LAI. Sí, LAI, la carrera. Ajá. Ok, ¿y qué tal? ¿Te gustó la carrera? Sí, sí me gustó. Ciertas cosas más que otras. Pero yo creo que como la gran mayoría que empieza a estudiar carrera en universidad, entran sin realmente tener una idea. Sé que muchos entran a LAI porque quieren... Porque es como que la carrera fácil, según dicen es aquí. una carrera fácil, como tiene esa fama, y hay otras más, y aparte como que es la segura, es como que puedes hacer muchas cosas y nada más tienes un background para, pues, administrar una empresa. Sí, a mí me ha servido mucho porque yo administro empresas, entonces sí. A mí sí me sirvió la carrera. Pero ¿tú piensas que fue por algo que aprendiste en la carrera o por algo que aprendiste después de la carrera? Yo creo que la carrera en sí, technicalidades que te puedes aprender en una carrera que sin duda te puede servir después. Pero como cualquier cosa que tú aprendes en algún momento, si tú no lo sigues usando, por ejemplo, te estaba comentando que yo conocí a mi esposa en Alemania. Yo hablaba muy bien alemán, pero como la conocí a ella, más bien ya no me interesaba tanto seguir aprendiendo alemán, sino ya quería aprender español. Entonces empecé a aprender español. Y conforme fui avanzando en el español, pues no estaba practicando mi alemán. Y mi alemán hoy en día... no es tan bueno. Es pobre. Sí, ¿cuántos idiomas sabes? ¿O cuántos idiomas? ¿En cuántos te defiendes? Me defiendo en 4. En 4. Sí, si contamos el alemán. El sueco, obviamente, que es mi lengua materna. Ajá. Inglés, que creo que entre el inglés y el español, que se están peleando ahorita por ser el segundo. Y el alemán. Y el alemán. Que queda un poco más lejos, tercer lugar medio lejano, o cuarto lugar. Es muy difícil el alemán. Yo estudié alemán un semestre en carrera. Y estudié, digo, yo hablo inglés, español, hablo francés, estudié en prepa 6 semestres de francés. Y de francés al alemán hay muchísima diferencia. Sí. Y siento que el alemán es mucho más difícil que el... Pues son raíces diferentes. El francés, que es latino, como el español, portugués, italiano, rumano. Son lenguas romances, ¿no? Sí, lenguas latinas. Sí. Y el alemán, como el sueco y el inglés y el danés y el noruego,
islandés también creo, que son holandés. Holandés, no, sí, holandés también. Que son lenguas germánicas, sí, lenguas germánicas. Germánicas. No Germánicas, sé. suena Sí, bien. bueno. Según yo sí. Que tienen cosas en común. La gramática en alemán es bastante complicada. Aparte tiene los artículos de femenino, masculino, neutro. Sí. Bueno, no vamos a hablar de lenguas. De lenguas, pero... idiomas. Ajá. Ok, y luego... Entonces conociste a esta chava. Ajá, Ingrid. A Ingrid. Uh-huh. Saludo a Ingrid. Un saludo para Ingrid. Y después supongo que terminaste la carrera en Alemania. No. ¿O en dónde? No, terminé mi carrera en Estocolmo. Yo había arrancado mi carrera en Estocolmo y hice el primer año y luego ya quise hacer otra cosa. Empecé a estudiar ciencias de la política. Ok, ¿te gustaba la política? Sí me interesaba, pero también pasaba ahí de que era donde me aceptaron. Okay. En Suecia entras en función de tus calificaciones de prepa y como todas las universidades son públicas, tú entras y te dejan entrar en función del cupo y entonces la forma de seleccionar quién entra no es... Bueno, aquí también tienes que tener calificaciones, pero también tienes que pagar. Sí. Allá es mejores calificaciones entran y en función de qué tanto gente está aplicando para una carrera o para unos cursos. Empecé en ciencias de la política. Pero abren carreras, o sea, los que mejor calificaciones tienen, escogen primero la carrera, o... Sí, si y tú se llenan, sí, entre mejores calificaciones tienes tú desde prepa, más opciones tienes para entrar a carrera. Ok, sí. Entonces yo era un poco arriba del promedio y lo que me llamaba la atención, donde yo veía viable que podía entrar, era estudiar ciencias de la política. Que no era una carrera, sino cursos. Okay. Y ahí vas juntando cursos, vas juntando puntos y con cierto número de puntos... acreditas un título. Acreditas un título. Entonces estudié un año de eso y luego quería hacer otra cosa. Había estudiado alemán tanto en secundaria como en prepa, entonces, y quería viajar y conocer dos cosas. Pensé que, bueno, lo puedo combinar aprendiendo mejor mi alemán. Fui a Alemania, conocí a ella, regresé a Suecia y luego estuvimos en una relación de larga distancia. Ella es de Monterrey. Años. Ella es de aquí, sí. De Monterrey, ok. Y después te viniste para acá. Yo me gradué antes que ella y pensé, bueno, voy a México a ver si aprendo español y a ver si consigo un trabajo. Y así fue. ¿Y lo de la música, cómo empezó tu...? Supongo que siempre te ha gustado la música. Sí, siempre me ha gustado la música. El gran músico en la familia es mi hermano, realmente. Okay. Y él empezaba a tocar muchos instrumentos. Mi hermano es menor que yo, 2 años. Y él me enseñó a tocar guitarra. Entonces yo creo que a los 15 años, 14, 15 por ahí. Empezó el gusto. Empecé a tocar guitarra. Siempre había tenido el gusto por la música y escuchando mucha música, leyendo de música, todo el mundo, todo alrededor de una banda y lo que pasa atrás del escenario. ¿Tuviste una banda? Gira. No, o sea, tenía ese interés y compraba revistas para leer sobre bandas. ¿Siempre te gustó la vida del músico? Sí, siempre me llama mucho la atención ese aspecto. Sí, a mí también se me hace interesante. ¿Y qué música te gustaba? ¿Qué estilo o qué música te gusta ahorita? Bueno, ahorita escucho... Este año lo que más he escuchado es Justin Bieber, se me hace por mis hijas. ¿Sí? No quiere decir que es lo que más me gusta, pero... en la última semana he escuchado mucho David Bowie. Porque falleció y ¿Eras fan de Bowie o...? Pues, voy a contestar un poco, creo que tu pregunta de que qué música me gusta. Como un poco de todo. Sí. No soy mucho de escuchar, de comprar álbums y escuchar de principio a fin. Tengo un muy amigo, Flippy, a ver si escucha esto, un saludo para Flippy, que se burla de mí porque dice, tú eres de los que abre Spotify y escucha lo que viene arriba. O sea, no vas y buscas los álbums, sino... Yo crecí con radio. A mí me gustaba mucho escuchar radio. Tenía programas que forzosamente escuchaba todas las semanas, que eran los top 20 o los top 10 o las listas que habían, y me gustaba mucho la música que presentaban ahí. Entonces yo crecí escuchando mucha música pop. Okay. Y la música que había en la casa, por ejemplo, tenía mi mamá álbums de The Beatles, que pues, como muchos de mi generación crecieron escuchando The Beatles. Yo escuchaba mucho The Beatles también, pero un poco de todo. Y hay cosas que digo, híjole, eso, de veras que estaba yo escuchando eso cuando era chico.
Y otra vez mi hermano, la influencia de mi hermano, que era, él sí compraba más música, entonces también con él descubrí varias bandas, pero escuchaba realmente de todo. Okay. Y pop, rock alternativo, ya en los 90s fue un poco más por ese lado. Pero Entonces, ¿a ti qué es lo que te gusta? O sea, ¿tienes algo que te gusta mucho la música? Por ejemplo, a mí me gusta... Yo también soy que escucho muchos géneros musicales, pero porque a mí lo que me gusta es la letra. Yo sí conecto mucho cómo escriben los artistas. Pero hay gente que me dice completamente lo contrario, que para ellos la música es como que colores y patrones. Sí. ¿Tú Yo qué es soy lo que más, buscas? yo soy más contrario. Yo de letras... ¿Tú eres el estilo de musical Yo o soy de lírico? melodías. Sí. A mí me atrapa una melodía y no escucho la letra. O sea, puedo escuchar una canción 10 veces y no tener ni una idea de qué están hablando. Y de repente conecto con una letra y dice, ay, mira, Sí. está padre la letra. Pero es lejos de lo primero que yo escucho en una canción. La letra. Soy mucho de melodías. Ok. Sí, más que yo también a lo mejor soy de melodías, pero para cuando una banda me gusta mucho es por la letra. Yo creo que son las bandas que dan como que el siguiente paso para mí, las que tienen buenas letras. Y bueno, o sea, a lo mejor es porque yo por mucho tiempo no sabía tocar ningún instrumento, entonces como que eso era lo único que yo veía alcanzable. Sí. Poder imitar de alguna banda. Okay. Yeah. ¿Y qué es lo que más extrañas de Suecia? La comida, Sí hay cosas que extraño, no voy a decir que comida, porque la comida no es algo que pudiera yo extrañar. Si voy a Suecia tampoco creo que voy a extrañar a la comida de México, aunque me gusta mucho. ¿Pero no te da como que esa nostalgia la comida casera? No. No, de veras, a mí es algo como que más me... No, porque yo soy muy sencillo cuando es la comida. Yo más bien es para llenarme y... No tengo un paladar muy educado, yo creo. Okay. Pero extraño mi familia, amigos, extraño el ambiente de repente. Culturalmente, ¿qué tan diferente son es bastante, sí, bastante diferente. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo allá son más que o acá son más es que? Muy, bueno, si vamos a generalizar, es bastante más cuadrado. Okay. Es mucho menos flexible. Es mucho más ordenado y todo lo que digo puede sonar como cosas positivas. Bueno, la poca flexibilidad seguramente suena como algo negativo, pero más ordenado y eso sí lo es. ¿Pero en qué sentido? O sea, ¿son más estrictos en...? Sí, pues digamos que hay un sistema legal que a lo mejor sí no funciona. No se tuerce tanto como el mexicano. Funciona mejor que aquí. Okay. Pero a la vez, a mí me gusta la inflexibilidad, la informalidad que también existe aquí. Lo que sí batallo todavía es, por ejemplo, tú y yo no habíamos quedado, ¿no? En vernos hoy a las 7. Sí. Y yo sabía que tú me ibas a buscar hoy para confirmar. Okay. Aunque no es necesario porque ya habíamos quedado. Sí. Y yo lo había apuntado y no tengo para qué fallarte. Como que esa inseguridad de... Sí, o sea, existe. Es que pasa, siempre. Sí es cierto. Y si nos hacemos planes por decir, terminando esta entrevista, nos ponemos de acuerdo, oye, el jueves vamos y tomamos unas cervezas. El jueves nos vamos a buscar y, oye, sí quedamos, ¿verdad? Que hoy y dónde. En Suecia no es así. En Suecia no es así. Sí. O sea, si están ahí. Si quedamos. Y puede ser que en 6 meses quedamos. Y en 6 meses yo apunto que tal día voy a ver a Roberto y... Pues que sí es parte de eso. O sea, culturalmente sí siento que es muy parte del mexicano. Porque muchas veces en la típica plática sale que, oye, hay que hacer algo, sí, hay que hacer algo. Sí. Ese como que es como una forma de quedar bien socialmente. A mí me pasaba cuando yo llegué aquí mucho, que me decían, oye, a ver si... Luego hacemos algo. A ver si vamos al cine mañana. A ver si te llamo mañana. Y yo me quedaba esperando todo el día. Oye, pues es que me dijeron que me iba. Yo le decía a mi esposa, o bueno, aquel entonces todavía no nos habíamos casado. O sí, no me acuerdo. Pero durante mi primer año aquí. Y le decía, es que quedaron que me iban a hablar. Íbamos a ir al cine. Me dicen, no creo que te van a llamar. Es un decir. Sí. Por quedar bien. Pues sí, es parte del mexicano esa... Pero es positivo sí, también. Digo, tiene sus cosas buenas y malas. Te puede llegar a desesperar eso. A mí en ciertos... O sea, eso es algo gris, no es algo ni blanco ni negro. Sí. Y... Digo, tiene consecuencias muy negativas el hecho de que seamos tan flexibles con la ley y aquí lo tenemos enfrente, la inseguridad en Nuevo León. En mi vida profesional lo sufro mucho más. En mi vida personal está bien, porque a mí también me gusta la idea que podemos quedarnos el mismo sábado en hacer algo en la noche.
O sea, Sí. no hay un plan hecho, pero lo inventamos y lo hacemos. Está bien. Eso me funciona. Lo que no me funciona es, oye, vamos a hacer una carne asada y nos vamos a ver a las 7 en la casa. Y yo llego a las 7 y ahí dicen, oye, a ver, ¿quién va por el carbón? ¿Cómo que quién va por el carbón? Sí. Me invitaste a cenar a las 7 y yo a las 8 ya estoy listo para cenar. Ok. No porque ahí empiezas a prender el carbón o mandar a alguien al Oxxo por el carbón o qué sé yo. Sí, la impuntualidad también es algo que Eso a mí sí, me desespera. y en la vida profesional es lo difícil cuando quedas formalmente y luego cambian todos los planes. Eso sí sufre. Sí. Pero es como en cualquier lugar, ganas un poco o pierdes un poco. Sí. Ok, entonces llegaste a Monterrey y pues bueno, te casaste, tuviste familia. Ujú. Y vamos a adelantar mucho el tiempo, empezaste Ok. tu podcast, Ajá. Habitat. Sí. ¿Cómo nació? ¿O empezaste primero School of Rock? School of Rock. Y School of Rock nace, para regresarnos un poquito más. Ajá. En el 2000 ya había conocido yo a quien es mi socio, Alejandro Valadez, que por cierto en algún momento lo deberías de entrevistar. Okay. Es una persona muy, muy creativa. Nos conocimos en la misma oficina, salimos de ahí, pusimos nuestra empresa que se llama Sanfora, que vende programas de capacitación y desarrollo a diferentes empresas nacionales e internacionales. Y más o menos llevábamos 7 años haciendo eso cuando teníamos la inquietud de hacer otra cosa. Queríamos hacer... Él también es musical. Sí. Ok. Y tenía una banda que medio estaba pegando aquí en San Pedro ¿Sí? Hace varios años. Y queríamos hacer algo más enfocado a gente joven y más enfocado al desarrollo de la creatividad. Y como los dos nos interesa mucho la música y encontramos a School of Rock en Estados Unidos y decidimos traernos a esta franquicia para abrir la primera escuela de School of Rock fuera de los Estados Unidos, para poder ayudar a chavos y chavas a desarrollar su creatividad a través de la música. Entonces, eso fue en el 2008 más o menos. Abrimos la primera escuela en 2009 y tenemos ahorita 2 escuelas aquí en Monterrey y una que está en el sur de la Ciudad de Las de México. Monterrey estaban en Centrito. En Centrito. ¿Y la otra en dónde está? En Valle Poniente. Ok, en Valle Poniente. Sí. Y bueno, después de arrancaste eso, Ajá. Habitat, ¿en qué año nace o de dónde salió la idea? Habitat, yo empecé a escuchar podcasts ¿qué habrá sido? Hace unos 3, 4 años. Gringos. No, suecos. Suecos. Sí. Ok. Y había unos cuantos que me gustaron mucho. Uno en particular que son entrevistas. Y pensé, bueno, yo quiero hacer eso. Me gusta mucho. Sí. Y creo que es algo que yo pueda hacer. Entonces me puse a investigar qué se requiere para hacer un podcast. Y ya, arranqué a hacer entrevistas, a juntar entrevistas y luego a subirlas. Eso fue, creo que la primera es noviembre 2013, me suena. Ok. 2013, a ver, 14, 15, sí, por ahí. 2013 se me hace que fue. ¿Quién fue la primera persona a la que salió? La primera entrevista que salió es con Saúl Hernández. Saúl Hernández. ¿Y tenías algún background haciendo entrevistas o...? No. ¿No? No. ¿Y fue desde cero? Sí. ¿Y cómo salió? Ahorita si ahorita la ves en retrospectiva, ¿qué piensas de esa entrevista? Pues tengo rato de no escucharla. Ok. Esa entrevista en particular fue muy estresante porque estuve entrevistando a otra persona en otra parte de la Ciudad de México y tenía pactada la entrevista con Saúl ese mismo día, pero no me habían dicho muy claro en qué horario y me iban a avisar. Entonces estaba en medio de otra entrevista con Phil Vinal, que es productor, que trabaja mucho con Zoé, estuvo muy involucrado en la producción, por ejemplo, ha producido varios discos de Zoé. Y sobre todo trabajando mucho con ellos y tocando inclusive con ellos en el Unplugged que hicieron. Ok. Entonces estaba yo entrevistándole a él y de repente veo que tenía muchas llamadas perdidas y le digo a Phil, oye, a ver, perdón, una pausa y déjame responder a eso porque creo que me están buscando para otra entrevista. Y me dice, bueno, lánzate al aeropuerto, ahí está Saúl en un hotel y pues te puede dar media hora, ¿no? Para que hagas la entrevista, pero tienes que venir ahorita. Y yo todavía no había terminado la entrevista. ¿Y le dijiste eso o qué? ¿O qué hiciste? No, pues terminé la entrevista con Phil y luego ya me lancé al aeropuerto y iba muy, muy tarde. Llegué y me dijeron, bueno, no hay problema, puedes entrevistarlo.
lo entrevisté y creo que logré juntar casi 40 minutos y pues traté de cuidar mucho de que no sacar mucha paja en la entrevista porque quería completar más o menos 40 minutos. Sí. Pero sí, yo creo que estuvo bien. Sí. El chiste, creo yo, de hacer una buena entrevista es ponerle mucha atención a quien vas a entrevistar e interesarte en esa persona y ser curioso. Sí, es que yo, o sea, lo que más me gusta de este formato es que obviamente estás haciendo algo creativo, pero es algo que a ti como entrevistador te sirve mucho porque conoces a la persona y te da un insight muy fuerte en lo que está haciendo y bueno, nada más para enumerar algunas de las entrevistas que has hecho, has entrevistado a algunos de los Claxons, Sí. o sea, mis favoritos, a Jimena Sariñana, Ajá. que por cierto tengo una foto ahí con ella. Sí, que me acuerdo que en la entrevista que te hice a ti, tú me Sí, ya te la había recomendaste sugerido y me sí. mencionaste, de hecho. A los de Panda, Sí. entrevistaste a Javier Blake de Edición Minúscula, Ujú. a Natalia Lafourcade, Sí. a Chetes y algunos miembros de Molotov. Son como que los highlights míos. Ok. ¿Y cómo conseguiste, o sea, cómo por ejemplo, en esa primera entrevista, cómo conseguiste el contacto, quién te dijo, o cómo estuvo la relación o el nexo para poder sacar las entrevistas? Pues a través de School of Rock, en la escuela que tenemos en México, tenemos varios socios que son de bandas. Ahí está como socio los de Zoé, Okay. está Paco Huidobro, está Kike Arangel, está Rodrigo Dávila, siento que se me va a olvidar algo, Camilo Lara, Ham trabaja en Saytrack y pues maneja muchos artistas. Entonces a través de Ham él me ha ayudado. Flippy sin duda también me ha ayudado con muchos contactos, quien es socio aquí de la escuela en Monterrey, también en México. Y es pues preguntándole a amigos Sí. y conocidos y así llegas. Y... Pero School of Rock ha abierto Sí. muchas puertas para poder llegarle a esta porque gente. ya tienes como que ese Pues ese background. ese background de música, ya Sí. no es de que llega con un reportero de Televisa y, o sea, ya saben más de a qué va a ser enfocada la entrevista. Y luego ya juntas unas 5 entrevistas Y ya dices, tienes un portafolio. He hecho 5 entrevistas Y ya con estas tienes a personas. dónde referenciar, sí. Exacto. ¿Y cuántos episodios llevas ahorita de Habitat? Ya es como... Habitat, grabé 60 episodios y, bueno, 61. Uno le llamé especial, pero pues Ok. en realidad son 61 episodios y ahorita está en pausa porque me está o sea, hablando de podcast, me Sí. quita mucho tiempo el otro podcast que hace poco arranqué con Pepe, pero Habitat grabé 61 entrevistas. ¿Y las grababas bueno, al rato vamos a hablar de otro Ujú. podcast, pues las grabas por temporadas o No, intentabas agendar una por semana o sí, qué hacer? traté de juntar entrevistas y luego ya pasó que, oye, ya tengo el respaldo, nada más tengo 2, entonces necesito sacar más. Sí. Saqué 25 entrevistas y luego hice una pausa y luego me puse a juntar y cuando regresé, y los 25 que había sacado fueron semanalmente, y cuando regresé después con el episodio 26 decidí sacar una entrevista cada 2 semanas porque era Estaba muy... pues muy pesado juntar Sí. las entrevistas, editarlas y Pero ¿qué les quitas tú, el silencio o cómo las editas? edito paja. O sea, Edito cosas que no son interesantes o para que fluya mejor. ok. No edito tan... Le metes tú un intro también a las Sí. entrevistas, ¿no? Sí, una presentación de la entrevista. No edito tan duro como haces tú en tus Sí. videos. Pero sí trato de hacer que fluya más y quito los... ¿cómo se llaman estos? Las muletillas. Ajá. Y Ok. cuando te quedas pensando y... Los silencios y las muletillas. Ok, ¿y en qué programa editas? Una pregunta técnica nada Ujú. más. Cambié hace poco, empecé con GarageBand Ok. y luego descubrí Audacity Audacity es y es una maravilla. es una maravilla. Sí, Para ser gratis aparte. sí, no lo podía creer cuando descubrí Audacity, sí, Sí. era la gran cosa. Sí, ya digo, aparte o sea, para podcast, no, como que GarageBand era overkill, ¿no? Sí, GarageBand no es muy bueno para editar. Ok, ¿y por qué solo audio, no? ¿Nunca te interesó el video o le encuentras algo como que romántico al que sea No, puro porque audio? me gustó mucho el formato del podcast. Ok, Porque no tienes que ocuparte en verlo. ujú,
Y puedes inclusive antes de dormir o estando en el carro. Como si fuera un programa de radio. Creo que es... Y hay quienes piden, ¿no? ¿Y por qué no haces un video mejor? ¿O por qué no hacen ahorita con dos nombres comunes? ¿Por qué no hacen video? Digo, es como decirle a un guitarrista, ¿por qué no tocas piano? Porque toco guitarra. Y me lo gusta ves más así de separado el audio y video. Sí. Okay. No lo veo ningún... Entiendo que alguien puede decir, estaría padre verlo en video, pero sí, para mí es como decirle a alguien que hace un programa de tele, oye, de ese programa, ¿por qué no haces un programa de radio? Porque yo hago un programa de tele o yo hago un video. Okay. Así es. Pero ahorita ya hay muchos podcasts que son audio y video y tienen un formato muy similar. Sí, seguramente. Pero bueno, hiciste... Este podcast lo empezaste en 2013, me dijiste, ¿no? Sí. Y luego empezaste tu nuevo podcast, eso lo empezaste hace como, ¿cuántos? Como unos 4 meses. En septiembre. Se llama Dos Nombres Comunes. Sí. Y lo empezaste con Pepe el de Panda. Uh-huh. ¿Y cómo estuvo esa...? Sé que lo entrevistaste en tu podcast Habitat. Sí. Y lo escuché, estuvo buena. Lo entrevistaste en un restaurante, ¿no? Lo escuché un poquito. Con mucho ruido de fondo. Sí. ¿Y cómo estuvo esa sinergia o de dónde nació la unión? Yo cuando lo entrevisté no lo conocía, no conocía mucho la música de Panda. Había escuchado la música de Panda, que no es mi tipo de música. ¿No te gusta el rock? No, sí me gusta el rock. El rock es una palabra muy... Panda es rock, es lo único que hay de rock. No, sí me gusta mucho el rock, no, pero nunca me había llamado la atención la música de Panda. Okay. Y la percepción que yo tenía de Pepe era un poco a través de los medios y sí, tenía como que la idea que era una persona un poco difícil, complicada, y tenía mucha curiosidad. Entonces cuando me propusieron entrevistarlo, se me hizo muy interesante. Y después y esas son las cosas que me gustan mucho, de que tú puedes tener una percepción de una persona y luego te sientas a platicar. Y es de las entrevistas que más me han gustado, porque me cambió mucho, o me dio más bien la oportunidad de conocerlo a él. Okay. Y también ahí es donde puedes distinguir mucho entre lo que tú produces, como el resultado de tu creatividad puede ser que me gusta o no, pero no importa, o sea, no tiene nada que ver con cómo eres tú como persona. O puede ser que me gusta mucho lo que sacas, pero no me caes bien como persona. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra necesariamente. Me gustó mucho con eso. Siento que hay... Digo, normalmente sí van de la mano, ¿no? Puedes tú tener una idea de escuchar, hablando de la música, escuchando música de alguien y puedes pensar que esta persona ha de ser así o ha de ser así. Y luego a lo mejor conoces a la persona y te das cuenta que no es así. Pero regresando a esa entrevista, me gustó mucho porque sentí mucho interés de su parte de hacer la entrevista, de hacer la plática. Fue una plática muy amena, fue una entrevista muy larga, nos quedamos platicando bastante tiempo y a raíz de esa entrevista nos medio mantuvimos en contacto de repente, hablamos y luego yo le propuse en algún momento, le dije, tú deberías hacer un podcast porque su episodio de Habitat era el que más descargas, sí, más reproducciones, más descargas ha tenido. Entonces dije, tú deberías hacer un podcast. Y sé que a él, a raíz de Habitat, creo que él empezó a escuchar podcasts también. Sí. Entonces tenía él el interés por los podcasts y entre pues la risa que yo le propuse eso y se le hizo chistoso y me dice, bueno, ¿por qué no hacemos otro episodio de Habitat o otra entrevista? Y le dije, no me interesa entrevistarte otra vez, o sea, ya hice eso, pero si realmente quieres hacer algo, déjame pensar y te propongo una idea. Y los podcasts que yo escucho, hay uno que son entrevistas, entonces ya había hecho yo las entrevistas, y hay otros que me gustan mucho que son pues de temas semanales, ¿no? Dos chavos hablando, dos señores hablando, como lo quieras ver, dos vatos hablando. Sí. Y dije, bueno, algo así pudiéramos hacer. Y aparte creo que entre los dos, siendo personas tan diferentes, de diferente edad, de diferente background o de antecedentes, de diferente estilo de vida, y tenemos obviamente muchas cosas en común, pero también somos muy distintos. Y le propuse la idea, mira, yo visualizo algo así.
vamos a grabar un piloto y vemos si hay dinámica, si podemos llevar una plática, porque realmente no lo sabíamos, también no nos conocíamos. Sí. Entonces yo digo, pues vamos a grabar y vemos. Grabamos un piloto y a mí me gustó mucho, entonces a los dos nos gustó la idea y dijimos, bueno, pues vamos a darle con esto. Y para cada episodio del podcast, ¿qué es lo que hacen? ¿Se ponen de acuerdo antes para saber de qué se va a tratar? No sé. ¿O cada quien prepara sus temas o tú preparas un tema o qué es lo que hacen? Sí, nos mensajeamos mucho en la semana de cosas o ideas. Pepe es muy bueno para el bote pronto. Sí. Entonces yo sí me tengo que preparar más. Yo sí a lo mejor desarrollo ciertas ideas que yo quiero tocar. Y él es muy espontáneo. Entonces, en cuanto a preparación, yo creo que yo me preparo seguramente más, pero es por necesidad propia. Porque ¿Te gusta a veces sentirte seguro de...? me gusta tener un respaldo de quiero hablar de esto y esto y Digo, aparte está bien, o sea, tener esas como que dos personalidades, de uno que sí está preparado y otro que, como tú dices, agarra las cosas a bote pronto. Sí. Yo creo que ese contraste le da mucho más, bueno, no es un contraste, pues esa diferencia entre la forma de acercarse a los temas le da como que dinámica al podcast. Porque si investigan los dos, yo creo que los dos tendrían como que los mismos facts. Sí. Entonces a lo mejor sería más aburrido, supongo. Y creo que hemos encontrado también cuál es la dinámica del podcast. Y creo que ha funcionado bien, funciona bien. Yo me divierto mucho editando los episodios. Y de repente hay puntadas, de repente hay cosas que tengo que cortar, donde nos pasamos los dos. Más Pepe que yo. No te creas. Y sí, a mí me divierte mucho. Y me divierte también mucho con la respuesta, porque, y yo sé que la respuesta es porque Pepe tiene un fanbase que es muy, muy grande y que aparte es muy activo. Sí. Opina mucho, escribe mucho, contesta mucho y pues obviamente que el mismo podcast ha logrado jalar eso. Mi aspiración o lo que yo quisiera es que pueda como que llegar afuera de eso también y que se empiece a ver como, digo, sé que en ojos de varios seguramente así se ve como un podcast con dos personas que platican de todo y nada. Sí. Pero sé que también hay muchos que escuchan porque ahí está un gran ídolo para mucha gente. O sea, ¿tú quieres que sea algo independiente, que sea un podcast? O sea, que tenga... Yo creo que lo es. Sí, yo también. Pero creo que todavía no llega a un público ya más general. Que no sea tanto fans de banda. Exacto. ¿Y qué esperas? No te pregunté eso con tu podcast pasado, pero ¿qué esperabas tú que pasara con tus entrevistas? ¿Lo hacías tú como hobby, como algo que te gustaba? Sí. ¿O tienes aspiraciones de monetizarlo o hacer algo de eso? Yo lo arranqué como que un proyecto muy personal, muy de hobby, pero muy relacionado también con todo lo que Alejandro, mi socio, y yo hemos construido durante 15, casi 16 años. Entonces, yo también veo esos 60 entrevistas como una especie de investigación también, de donde puedo, o donde hemos podido aprender muchas cosas. Y ¿investigación en qué sentido? Investigación sin realmente llamarlo investigación antes de arrancar, pero a final de cuentas son 60 entrevistas donde más o menos he preguntado las mismas cosas. Sí. Y como a mí me gusta mucho la educación y como nos dedicamos a la educación, de hecho tenemos ahorita el proyecto de abrir una prepa en el 2017, que ahorita va bajo el nombre de Habitat Schools, de hecho, okay. Como nombre del proyecto. Y es a raíz de muchas cosas. Alejandro estudió educación, una maestría en educación continua hace muchos años. ¿Por qué no es una preparatoria, o sea, musical o no, es preparatoria, prepa. Wow. Por varias razones, porque vemos que hay tantas cosas que se tienen que cambiar en la educación. Sí. Vemos, y aquí es donde regreso un poco a las entrevistas. Yo casi a todos preguntaba, bueno, ¿y qué estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Y por qué estudiaste esta carrera?
Y la gran mayoría dicen porque mis papás me pedían un título. Sí. De hecho, me preguntaste eso sí. En mi episodio de Hábitat. Entonces, se los dejo abajo. Ahí el link. Sí, me doy cuenta que los chavos y las chavas cuando salen de prepa muchos no tienen idea en qué me voy a meter, qué me voy a meter a estudiar. Entonces, para que la preparatoria realmente te prepare, pues necesitamos analizar muy bien, bueno, qué es lo que tú debes estar haciendo en la prepa. El prepa está muy diseñado como que una continuidad de la secundaria para que hagas prepa y luego entras. Todo el sistema escolar está muy enfocado a la docencia, en el sentido que es una escalera que termina en doctorado y termina en investigación. Entonces, necesitamos ver, y en prepa aparte, porque estás en la edad de 16 a 18 años, donde tienes la oportunidad de realmente descubrir más sobre ti mismo, entender, bueno, qué es lo que a mí me gusta, a qué me quiero dedicar, cuáles son cosas que a mí me apasionan, cuáles son talentos que a lo mejor pudiera tener. Empezar a descubrir esas cosas para entonces tomar mejores decisiones cuando sales de ahí. Si vas a estudiar carrera, no es algo que digo que tienes que estudiar carrera, pero si lo vas a hacer, que sepas muy bien en dónde debes de meterte. Y para que suceda eso, pues necesitas cambiar muchas cosas de la forma en que estudian los alumnos. Tienes que tener una escuela muy enfocado al alumno, o sea, que todo circula con donde el alumno está en el centro y todo lo que pasa alrededor del alumno es enfocado al alumno, no al maestro, no a la escuela. ¿Y tú crees que eso le falta a las prepas de ahorita? Sí. O sea, ¿qué están haciendo mal en ese sentido? Porque todo el sistema educativo ha llevado a que todas las escuelas son muy grandes, para empezar. Sí. Las preparatorias que existen son campus enormes, que eso implica costos enormes para la misma preparatoria, que necesitas tener mucho volumen y tienes que cobrar muy caro para sostenerlo como un negocio. Aparte, para poder generar cambios en un sistema así, pues te vas a tardar mucho más porque es muy grande. Nosotros queremos hacerlo más chiquito, queremos trabajar con generaciones de no más de 30 alumnos. ¿De 30 alumnos una generación? Sí. Y inclusive en un salón. O sea, un salón. 16 alumnos en un salón y 16 alumnos en otro salón, hace cuenta. Ok. O sea, estilo secundaria. Bueno, secundaria son salones más secundaria grandes. Secundaria privada, sí. Sí. Porque las públicas sí tienen salones muy grandes. Pero, por ejemplo, a mí me tocó, o sea, para mí fue una diferencia al revés. O sea, yo estuve en una escuela privada, secundaria privada, y mi generación era de 80, 90 alumnos. Sí, claro. Y salía a prepa, y en prepa sí éramos como 300, 400, por generación. Entonces, más micro. Sí. Con el enfoque hacia el alumno. Un sistema basado en blended learning y en project-based learning, básicamente, donde mezclas lo que vas a trabajar en el salón con el maestro con cosas que puedes tú aprender en tu computadora, en la casa. Entonces, es mezclar. ¿Y así es en Suecia? ¿Es como esa idea que tienes? ¿O dónde surgió eso? Bueno, surge a través de Alejandro, y por eso en algún momento que venga él y que te platique más de eso. Él es el experto, diría yo. Okay. Muchos vienen Alejandro viajó a Japón, estuvimos en Suecia hace varios años juntos, viajó a Japón, hace poco estuvo en Orlando, y ha juntado ideas y conceptos de todo el mundo. Finlandia también, que es... Sí, Finlandia, de hecho te iba a mencionar que... uno de los países... Y tiene como que le quitó el enfoque a las calificaciones, la educación de Finlandia. Y le acaban de quitar todas las materias también. Sí, no sabía. Entonces, están experimentando con muchas cosas que yo veo como una evolución muy natural a cómo debe ser la escuela. Porque para mí, por ejemplo, es absurdo que en un salón todos tienen que aprender de lo mismo y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque... O sea, bueno, estando chicos sí tiene sentido. Supongo que a ti te interesa la música y vamos a aprender de historia. Entonces, a lo mejor a ti, Roberto, yo te pido, bueno, tú vas a aprender de la historia, pero a través de la música. Sí. Y a ti a lo mejor te gusta ok, pero que aprendan de lo mismo pero con diferentes métodos. Que aprendan de historia, pero que tú agarres un enfoque de un interés particular que tú tienes. Ok. Y eso va a facilitar
tu viaje por ese aprendizaje para juntar información y buscar los ángulos que a ti te gustan. Y entonces, y a lo mejor tú vas a aprender de una época y yo de otra. La cosa es aprender a aprender, sí. No aprender ciertas cosas. Y eso yo creo que va muy ligado a lo que me preguntaste hace rato, si yo aprendí cosas en carrera que luego me han servido. Yo quiero pensar que aprendí a aprender en carrera. Y yo no puedo decirte que la contabilidad que escuché, que aprendí en la carrera, es algo que puedo aplicar hoy en día. Estoy en otro país, son otras reglas, pero aprendí a aprender. Sí, eso de aprendí a aprender. Este año leí un libro que se trata de más o menos de eso, se llama Mastery, de Robert Greene. Es un autor famosillo, escribió un libro que se llama 48 Laws of Power. Y ese libro trata de eso. El libro son como que entrevistas a personas exitosas en distintas áreas. Por ejemplo, tiene uno con Freddie Roach. Y se trata de eso, se trata de que o sea, para hacerte bueno tienes que aprender a aprender, tienes que saber cómo sacar la información y cómo procesarla. Y no me acuerdo muy bien de las cosas técnicas del libro, pero te lo recomiendo 100%, pues si tienes tiempo, Mastery de Robert Greene, porque con la idea que tienes ahorita y, o sea, con eso que dices tú de darle énfasis al proceso de aprendizaje independientemente de qué sea, va muy de la mano de ese libro y está bueno, te lo recomiendo. Muy bien. Quiero empezar... bueno, pero si no, te interrumpí, perdón. Preguntaste tú la aspiración con Habitat. Sí. Y nada más para redondear, entonces no tenía yo una aspiración con Habitat. Quería nada más hacer las entrevistas y a ver qué pasa. Porque fue un proyecto que sentí, me gusta mucho escuchar podcast, quiero hacer uno y realmente eso fue la razón. Nunca porque busqué... te gustó el contenido y tú dijiste, ¿sabes qué? Es algo que yo vería. Sí. O es algo que yo escucharía en este Y caso. es algo que yo tengo mucha curiosidad de poder hacer esas entrevistas. Y si lo hago a través de un podcast, pues ya tengo una razón por hacerlas. Sí. Y no nada más sentarme a platicar con gente sin grabarlo, sino hacerlo, pero más que nada por una curiosidad propia. Sí. Y poder preguntarle, por eso entrevisté casi a puros músicos, porque eso tiene mucho que ver con lo que te decía hace rato, ¿no? Mi interés de chico de leer sobre músicos y escuchar su música, pero sobre todo leer sobre cómo pasaban los días, cómo era ir de gira, cómo era trabajar en el estudio y su proceso y todo eso. Okay. Sí, también mi enfoque con este programa que estoy empezando es lo mismo, o sea, es como que tener una excusa formal de poder, o sea, tú en este caso tenías School of Rock, entonces tienes como que este medio en donde puedes tener contacto con muchas personas. Sí. Yo sentí que me pasó lo mismo el año pasado que empecé a hacer los videos de política y mucha gente de aquí me conoció y dije, wow, bueno, si tengo como que si ya tengo como que mi nombre ahí, sí, lo quiero aprovechar y quiero empezar a conocer gente que se me hace pues creativa, inspiradora. Claro. Y sí, yo también uso esto como una forma de no nada más invitar a que sabes que te invito a una cerveza, vamos a platicar, a conocerlo, sino que sea un proyecto y que aparte aprendes mucho. Y digo, lo que tú dijiste de editar, a mí también me encanta editar. A mí editar se me hace lo mejor de grabar videos en mi caso, porque pues digo, en este tipo de proyectos vuelves a escuchar la conversación y entiendes muchas cosas que te había dicho la persona que no habías entendido, te hacen como que clic y aprendes un chorro. O sea, yo siento que dicen que el aprendizaje está en la reflexión y siento que como que la edición es la reflexión de hacer videos. Sí. Porque tienes la oportunidad de volver a pasar por lo que grabaste y también editar se me hace... ¿Te pasa que escuchas algo que dices y dices, híjole, eso me salió muy bien? Sí. Y te da un chorro de gusto. Sí, o sea, pienso que bueno que lo diga así porque no lo puedo decir mejor o no lo puedo imitar. Sí. Y me pasa también lo mismo, por ejemplo... Con este programa entrevisté a Samuel Femat la semana pasada y entrevisté a de prueba a un amigo que le sabe mucho la biotecnología. Y muchas cosas que me decía cuando las volví a escuchar dije, ya entiendo a qué se refería y siento que me va a pasar eso más seguido. Sí, lo único la edición es que te quita mucho tiempo. Sí. Pero pues yo me sumerjo, no sé si a ti te pasa, yo me sumerjo un chorro y se me va volando el tiempo. Sí. Sí, mi problema es que tengo muchas otras cosas y digo, una familia y sí, eso es lo único, pero lo disfruto mucho, sí. Y la razón por querer hacerlo como dos nombres comunes es porque en la entrevista nos era hacer preguntas, escuchar y luego editar. Sí. Quien hablaba era
el que entrevistas. Ajá. Y en el otro podcast... Pero tú no lo veías como entrevistas o sí lo veías como entrevistas, o sea, o como una plática. Yo me acuerdo que había muchas entrevistas cuando llegué y me preguntaba Ingrid, por ejemplo, ¿cómo te fue la entrevista? Y dije, pues no hablé nada. Sí. Y luego cuando edito me doy cuenta que sí hablé un poco, pero en muchas entrevistas me sentí muy... Callado. Sí, la gente, y ahorita también me doy cuenta cuando tú me entrevistas a mí, a la gente le encanta hablar de sí mismo. Sí. Entonces, no es, desde ese punto de vista, no es tan difícil entrevistar. Ajá. Tienes que hacer buenas preguntas y tienes que captar bueno, por dónde puedo tirar la siguiente pregunta. Okay. Pero en los nombres comunes lo que sí puedo hacer es contribuir más con contenido que me llamaba la atención. O sea, puedes expresarme de otra manera o dar mis puntos de vista, crear contenido inclusive, inventar cosas que se me hace muy divertido. ¿Y los temas para dos nombres comunes, cómo hablan de lo que pasa recientemente o tú sí tienes como que una... Es un poco de todo. Si vemos los primeros episodios, siento que empezamos hablando de, por ejemplo, la inseguridad. Es un episodio donde hablamos mucho de la inseguridad, otro de la soledad, otro de la felicidad. Entonces fueron episodios más con temas más específicos. Pero el mismo tema de esos episodios te los daba la plática. Sí. Habías dicho, creo que dijiste eso en uno de sí. de los episodios, ¿no? Nunca fijamos... O el título más bien. Sí, nunca fijamos antes. Este episodio se va a llamar así y se va a tratar de esto. Sino, mucho se da en el mismo episodio. Si ahí tenemos cosas preparadas, oye, yo tengo esta idea. Y empezamos a platicar y vemos a dónde nos lleva. ¿Y cuánto dura una plática sin edición del podcast? Pues una hora y media. 1 hora y media. Sí, más o menos. Y quedan episodios de 50 minutos, más o menos. Y bueno, quiero que en este podcast, en este programa, que tenga una sección en donde el invitado recomienda arte. Puede ser una novela, puede ser una canción, puede ser un álbum, puede ser un libro, una película, una serie. Okay. Que a ti te guste. ¿Qué recomendarías tú? O sea, ¿qué piezas de arte para ti son las que más te han inspirado o las que más le has sacado provecho y por qué? Mona Lisa. La Mona Lisa de... No te creas. No te creas. Cosas que me han inspirado mucho son algunos libros que de hecho los mencioné, creo que en un episodio, no creo, estoy seguro que los mencioné, pero no fue hace mucho, en Dos Nombres Comunes, que son algunas biografías que leí, uno de Richard Branson, que me inspiró mucho. Pero si tuvieras que recomendar dos cosas. Dos cosas ahorita, no tienen que ser las que más, sino dos cosas que quiera recomendar a la gente para como que tener... Que escuchen Dos Nombres Comunes. Dos Nombres Comunes. Que escuchen Habitat, son dos cosas. No, si son dos cosas, te voy a recomendar la biografía de Richard Branson, que sí son, creo que se han escrito varios. Y ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero me pasas luego te paso autor. la liga. Ajá. Ese libro sí lo recomiendo porque es muy inspiracional. Ok. Porque él arrancó su negocio muy a la onda, al estilo rock and roll, y luego fue creciendo y tomando mucho riesgo y haciendo lo que siempre le pegaban las ganas y siempre pegándole al grande. Y yo creo que es algo en una escala mucho menor que Alejandro y yo, que compartimos el gusto por ese libro, que siempre hemos como que visto el mundo así, y ahorita que estamos arrancando una prepa, sí. Nosotros vamos a ver la prepa chiquita, pero tienes que tener pegándole a las prepas grandes. Tienes que tener esa idea, si no estás derrotado desde el principio. Ese me gusta mucho. Y cualquier disco de los Beatles. Cualquier disco de los Beatles. Sí. Ok. Pues creo que es todo. Okay. Andrea, muchas gracias por hacer esto, por venir. A ti, muchas gracias. Y chequen tus dos podcasts, son Dos Nombres Comunes y Habitat, que ahorita está en hiato. Sí, pero están los episodios y les dejo el mío ahí abajo y mis favoritos. Les dejo el link. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias. Gracias. Qué padre ser entrevistado. Yo he hecho muchas entrevistas. Y se siente diferente. Y ahorita que me entrevistas tú, tengo la oportunidad de sentir que sintieron a lo mejor todas esas personas que yo entrevisté. ¿Nunca te habían entrevistado? No, así no. ¿Así en formato tan largo? No. Sí te sientes como que te desahogas, ¿no? Sí, sí me gustó, pero porque es una plática, es una plática y muy agradable y
Sí, podría quedarme, no sé cuánto llevamos, pero podría quedarme otra hora más platicando. Pues en otra ocasión podemos hacer otro programa. Sí, Pero muchas gracias por venir. a ti. Ya está, gracias. Gracias, ahora sí ya. ¿Cuánto llevamos? Creo que fue como hora y cacho. Sí, hora y 2 minutos. Órale. Sí, ves, pasa Pasa súper rápido. Pasa súper rápido.